El primer viaje misionero y la expansión del Evangelio a las naciones. Introducción general. Punto de inflexión en la historia de la Iglesia. Hechos capítulo 13 representa un cambio radical en la narrativa del libro de los Hechos. Hasta este punto, la predicación del Evangelio se había concentrado en Jerusalén, Judea y Samaria. Pero ahora, bajo la dirección explícita del Espíritu Santo, la Iglesia en Antioquía comisiona a Bernabé y Saulo, Pablo, para una obra misionera sin precedentes entre los gentiles. Este capítulo inaugura el primer viaje misionero organizado y traza la expansión internacional del mensaje cristiano con fundamento profético, poder espiritual, oposición feroz y frutos visibles. Comisión divina en Antioquía, 13, 1-3. En un ambiente de adoración, ayuno y oración, el Espíritu Santo comisiona a Bernabé y Saulo para una obra especial. La Iglesia, en obediencia, impone mano sobre ellos y los despide. Aquí se establece un modelo misionero clave, la guía divina discernida comunitariamente, acompañada por una comisión formal. Ministerio en Chipre, 13, 4-12. A predicación en Salamina. En Salamina, comienzan predicando en las sinagogas judías, acompañados por Juan Marcos. Confrontación en Pafos. En Pafos, enfrentan oposición de un falso profeta, Elimas, quien es cegado por el poder de Dios a través de Pablo. Este milagro lleva al procónsul Sergio Paulo a la fe, mostrando la supremacía de la verdad sobre la magia. Aquí, Saulo pasa a ser llamado Pablo, marcando su identidad como apóstol a los gentiles. Transiciona hacia Menor Antioquía de Pisidia, 13, 13-15. Juan Marcos se aparta del equipo, regresando a Jerusalén. Pablo y Bernabé continúan hacia Antioquía de Pisidia, donde son invitados a predicar en la sinagoga local. El sermón de Pablo, 13, 16-41. Historia de Israel y la promesa mesiánica. Pablo repasa la historia de Israel desde los patriarcas hasta David, estableciendo el cumplimiento profético en Cristo. Proclamación de la resurrección. Jesús es presentado como el cumplimiento de las promesas, validado por su resurrección. Pablo cita Salmos e Isaías para confirmar este cumplimiento. Justificación por la fe. Pablo declara que en Jesús hay perdón y justificación que la ley de Moisés no podía proveer. Este es el núcleo doctrinal de su predicación. Advertencia profética. Cierra con una advertencia basada en Habacuc 1, 5, instando a no rechazar la obra de Dios. Reacciones divididas, 13, 42-49. Los gentiles se regocijan y desean escuchar más. Muchos judíos y prosélitos creen, pero otros judíos se llenan de celo y se oponen violentamente. Pablo y Bernabé anuncian un giro decisivo, se volverán a los gentiles, en cumplimiento de Isaías 49, 6. Persecución y perseverancia, 13, 50-52. Los líderes judíos incitan a la élite local y logran expulsar a los misioneros. Pablo y Bernabé sacuden el polvo de sus pies como señal de juicio. Sin embargo, los nuevos discípulos quedan llenos de gozo y del Espíritu Santo, mostrando que la obra del Evangelio perdura incluso ante la persecución. Conclusión teológica y misionera. Hechos 13 marca el inicio oficial de la misión gentil. Establece el liderazgo apostólico de Pablo. De una estrategia misionera clara, sinagogas primero, luego gentiles. En la centralidad de la resurrección y la justificación por la fe. En la inevitabilidad de oposición, pero también de frutos espiritual. El cumplimiento del mandato de ser luz a los gentiles y llevar salvación hasta lo último de la tierra, versículo 47. Resumen final. Hechos 13 no es simplemente el relato del primer viaje misionero, sino el manifiesto bíblico del alcance universal del Evangelio. A través del poder del Espíritu Santo, el mensaje de salvación en Cristo rompe fronteras culturales, religiosas y sociales, inaugurando una nueva era en la historia de la redención. La respuesta humana puede ser mixta, fe o rechazo, gozo o blasfemia, pero el impulso del Evangelio es imparable. La palabra del Señor, sembrada con fidelidad, florece incluso en medio de la persecución. Este capítulo establece la visión misionera global de la Iglesia, basada en promesas antiguas, cumplidas en Cristo, y proclamadas con poder y valentía por sus siervos escogidos. 20 hechos clave sobre Hechos 13, el primer viaje misionero.
1 Hechos capítulo 13 marca el inicio del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, dirigido por el Espíritu Santo. 2 La iglesia en Antioquía de Siria fue el centro misionero desde donde fueron enviados, versículo 1 al 3. 3 El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, revelando la soberanía divina en la misión, versículo 2. 4 La iglesia respondió con obediencia, ayunando, orando y poniendo las manos sobre ellos antes de enviarlos, versículo 3. 5 En Salamina, en la isla de Chipre, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, versículo 5. 6 Juan Marcos acompañaba a Pablo y Bernabé como ayudante en este viaje, versículo 5. 7 En Pafos, se encontraron con un mago y falso profeta llamado Elimas o Bar Jesús, que se oponía al mensaje, versículos 6 al 8. 8 Pablo, lleno del Espíritu Santo, reprendió a Elimas, quien quedó ciego como juicio divino, versículo 9 al 11. 9 El procónsul Sergio Paulo, al ver lo sucedido, creyó en la doctrina del Señor, versículo 12. 10 A partir de este momento, Saulo comienza a ser identificado como Pablo, versículo 9. 11 En Perge de Panfilia, Juan Marcos se apartó del grupo y regresó a Jerusalén, versículo 13. 12 Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía de Pisidia y fueron invitados a hablar en la sinagoga, versículo 14 al 15. 13 Pablo pronunció un sermón extenso en el que recorrió la historia de Israel y anunció a Jesús como el cumplimiento de las promesas, versículo 16 al 25. 14 Proclamó que Jesús fue crucificado, sepultado, pero resucitado por Dios, y que fue visto por muchos testigos, versículo 27 al 31. 15 Declaró que por medio de Jesús se ofrece remisión de pecados y justificación que no se podía obtener por la ley de Moisés, versículo 38 al 39. 16 Muchos judíos y prosélitos siguieron a Pablo y Bernabé, y fueron exhortados a permanecer en la gracia de Dios, versículo 43. 17 El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a escuchar la palabra de Dios, lo que provocó celos entre los judíos, versículo 44 al 45. 18 Pablo y Bernabé respondieron declarando que ahora se volverían a los gentiles, cumpliendo la profecía de Isaías 49, 6, versículo 46 al 47. 19 Los gentiles se alegraron, glorificaron la palabra del Señor y muchos creyeron, los que estaban ordenados para vida eterna, versículo 48. 20 Aunque hubo persecución y fueron expulsados de la ciudad, los nuevos discípulos quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo, versículo 50 al 52. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. Hechos capítulo 13 Reina Valera 1909. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y doctores, Bernabé, y Simón el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. 2 Ministrando pues estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. 3 Entonces habiendo ayunado y orado, y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. 4 Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Cipro. 5 Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan en el ministerio. 6 Y habiendo atravesado toda la isla hasta Papo, hallaron un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, 7 el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. 8 Más les resistía Elimas el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. 9 Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniéndole los ojos, 10 dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? 11 Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en el obscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese por la mano.
12 Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. 13 Y partidos de Papo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. 14 Y ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando la sinagoga un día de sábado, sentaronse. 15 Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos, diciendo, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. 16 Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dice, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. 17 El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y ensalzó al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. 18 Y por tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto. 19 Y destruyendo 7 naciones en la tierra de Canaán, les repartió por suerte la tierra de ellas. 20 Y después, como por 450 años, dióles jueces hasta el profeta Samuel. 21 Y entonces demandaron rey, y les dio Dios a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. 22 Y quitado aquel, levantóles por rey a David, el que dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Yesé, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. 23 De la simiente de este, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel. 24 Predicando Juan delante de la faz de su venida el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. 25 Mas como Juan cumpliese su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno, cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar. 26 Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salud. 27 Porque los que habitaban en Jerusalén, y sus príncipes, no conociendo a éste, y las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándoles, las cumplieron. 28 Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que le matasen. 29 Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. 30 Mas Dios le levantó de los muertos. 31 Y él fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con el de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. 32 Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres. 33 La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. 34 Y que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, así lo dijo, os daré las misericordias fieles de David. 35 Por eso dice también en otro lugar, no permitirás que tu santo vea corrupción. 36 Porque a la verdad David, habiendo servido en su edad a la voluntad de Dios, durmió, y fue juntado con sus padres, y vio corrupción. 37 Mas aquel que Dios levantó, no vio corrupción. 38 Seaos pues notorio, varones hermanos, que por este os es anunciada remisión de pecados. 39 Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en este es justificado todo aquel que creyere. 40 Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho los profetas. 41 Mirad, oh menospreciadores, y entonteceos, y desvaneceos, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. 42 Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. 43 Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándoles, les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. 44 Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. 45 Mas los judíos, visto el gentío, llenaronse de celo, y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. 46 Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron, a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis, y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. 47 Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. 48 Y los gentiles oyendo esto, fueron gozosos, y glorificaban la palabra del Señor,
y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. 49 Y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. 50 más los judíos concitaron mujeres pías y honestas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de sus términos. 51 ellos entonces, sacudiendo en ellos el polvo de sus pies, vinieron a Iconio. 52 Y los discípulos estaban llenos de gozo, y del Espíritu Santo.